Uf, qué complicado que es hablar de esta película. Pero empecemos. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se dijo, pero este pequeño rinconcito donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy vamos a ir al grano, ya, rapidísimo a lo que es mi opinión sobre ¿qué? La película Eternals. Sí, esta película que está en boca de todos, esta nueva película del universo cinematográfico de Marvel que parece ser la peor de todas y están los bandos completamente divididos. ¿Por qué? Bueno, ahora ya se estrenó de manera mundial y todos podemos comenzar a opinar sobre este punto. ¿Realmente la crítica tiene razón de que es una de las peores películas de Marvel o no? Pero antes te voy a hacer recordar de que si te gusta el contenido que realizo, las críticas que hago en este canal, por favor ponele me gusta a este video, suscríbete si es que no lo estás y compartí con tus amigos cinéfilos, que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. También tenés acá abajo en la descripción un link para hacerme una ayuda más directa comprándome un cafecito. Pero antes de comenzar con mi opinión personal sobre Eternals, te voy a hacer una aclaración de que la realidad, este video no va a tener casi nada de edición, voy a ser yo hablando constantemente y dando unos pareceres que obviamente son los que tengo luego de haber visto ayer, este 4 de noviembre, el día del estreno de Eternals en el IMAX, la película. He dejado reposar mi opinión un par de horas, una noche, dormí, me levanté tranquilo y dije, bueno, vamos realmente a expulsar todo lo que opino de esta película. Quizás en un par de días, en un par de semanas, va a ser distinta mi opinión. Pero también, ojo, digo, es una película para opinar muchísimo. Cosas buenas y cosas malas, pero es para opinar mucho. Como también sé que hay un montón de otros creadores de contenidos que ya han hablado de esta película, que ya la han visto hace quizás 2 semanas o más, que ya se viene hablando hace bastante sobre la opinión de la crítica sobre Eternals. También sé que este video no va a tener mucha visibilidad. Entonces lo que voy a hacer es prácticamente quedarme acá sentadito como me ves, pero la realidad es que es un video para escuchar, no es para verlo. No busques entretenimiento en imágenes ni nada que yo pueda llegar a poner porque no va para ese lado este video en particular. Tenelo de fondo y simplemente si querés escuchar mi dulce voz, hacelo y a ver qué es lo que opino. Muy bien, basta. Comencemos. Eternals. Eternals, cuando se anunció esta película, primero que no creo que nadie esperaba nada de ella, porque también los personajes en los que se basa, hago otra aclaración, yo no soy lector de cómics de Marvel, sé algunas cosas de Marvel gracias a internet, pero sobre los Eternos nunca había escuchado nada en mi vida, salvo cuando escuché que se iba a hacer una adaptación al universo cinematográfico de Marvel y que tengo entendido que era un mundo creado así por Jack Kirby, ¿no? Y que también nutría mucho de lo que había hecho con New Gods, cosa que algo un poquito sé, pero un poquito. Entonces me llamaba la atención. Pero luego también se anuncia la directora en su momento y nadie esperaba nada tampoco porque nadie que más que nada consume este tipo de películas, tenía idea de quién era esta mujer. Pero ¿qué pasó? Hace un año comenzó a tener un revuelo y un renombre muy interesante. ¿Por qué? Porque fue la directora de la ganadora al Oscar, de los Oscars que se premiaron durante el año 2021, fue la ganadora al Oscar por parte de Mejor Dirección, como también su película ganó Mejor Película. ¿De qué película estamos hablando? De Nomadland. Entonces, claramente, luego de haber visto esto, uno que sabe que dentro de un par de meses va a estar estrenando una película de Marvel, esta mujer haciendo una película completamente estilo independiente, ganando a Mejor Película, Mejor Directora. Ahora, lo que nadie esperaba nada de esta película, ni de su directora,
ok, ya comienza a escalar un montón de pasos en su nivel de expectación, ¿no? Sobre lo que puede llegar a ser el producto Eternals. Luego salen los trailers se ven épicos, realmente épicos, y entonces ahora el nivel de expectación, que quizás antes era nulo por la gran parte de la audiencia común y corriente, de la audiencia general, comienza a tener mayor interés, ¿no? En este producto, como también sucedió conmigo. Estoy diciendo cosas que también a mí me están pasando y me pasaron. Pero ¿qué pasa después? Empiezan a haber dichos de Kevin Feige, la persona que está detrás de todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel, hilando todo, generando las historias o cómo pueden llegar a ser adaptadas a sus películas y cómo va a ser el cronograma de las películas que se van a terminar adaptando. Es el gran productor detrás del UCM. Tiene unos dichos hace un par de meses de que ya, como por ejemplo diciendo, ya vamos a hablar cuando Eternals gane a mejor película. Como diciendo, pará. ¿Tanta fe le tienen a este producto? Veníamos ya de que la directora ganase a mejor dirección y mejor película con su última película Nomadland. Este hombre comienza también a generar más expectativa con estos dichos que hace, más que nada, viste, cuando se comparan a estos productos de películas basadas en cómics, como que no se le da cierta importancia a nivel cinemático, ¿no? Cinematográfico, en donde se los reduce, como que su calidad simplemente están destinados a un producto de que sea de entretenimiento y pochoclero y nada más. Pero acá Kevin Feige te dice, ojo, que ¿por qué no puede llegar a ganar esta película a mejor película en los Oscars? Entonces todas esas cosas empiezan a generar más y más. Y la realidad es que también, por lo que se veían los trailers, esta película pintaba ser algo muy diferente a lo que ya hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel. Con respecto a lo que yo opino sobre el MCU, es que yo no soy un gran fan de este universo. He visto absolutamente todas las películas menos dos. Shang-Chi, que todavía no la vi y quiero verla, escuché muy buenas cosas de que es una película súper entretenida. Y Captain Marvel, no la vi, no la pienso ver, no sé por qué, sinceramente. La empecé a ver media hora hace un par de años y la abandoné porque no me estaba transmitiendo absolutamente nada. Entonces, hay muchas películas que me encantan de Marvel, hay otras que simplemente me importan muy poco, y soy un gran crítico de este universo y soy de las personas que opinan de que sí, Marvel tiene una fórmula donde a partir de esa fórmula, a partir de ese centro, hay una manera en que se tienen que hacer las películas, y luego está la historia, luego están los personajes y luego está la realización que le quiere brindar el director, ¿no? Su impronta. Pero también hasta en las formas de dirigir, en la forma de ejecutar los planos, en la forma en que tienen que darse los diálogos, los chistes, todo, ya hay una fórmula estipulada por Marvel y Disney que acota muchísimo a la creatividad del director. Y de eso es una opinión que yo tengo y estoy completamente convencido de eso. Pero cuando vamos a Eternals, ahí parecía ser que era la primera vez en mucho tiempo, en muchas películas, en 20 y pico de películas de Marvel, en donde parece que la creatividad del director comienza a tener mayor importancia, relevancia, y comienza a ser un poco más independiente de lo que Marvel le está planteando que debe hacer. Quizás le dice, ok, respetame estas dos cositas, pero luego es tu película, no es nuestra película, por más que sí lo sea. Por lo tanto, Eternals es la película más diferente que vas a ver en Marvel, en el universo de Marvel, ¿no? Cinematográfico, también contando con las series. Es lo más diferente que vas a encontrar, y es por eso principalmente que tenés que verla. No es esa típica película de este universo que quiere ser un entretenimiento para las masas. No, quiere ser algo más, o simplemente quiere diferenciarse de eso. Es madura y seria por momentos. Esto es algo que escuché muchísimo, que dicen que es una de las películas más serias de Marvel,
puede llegar a ser, pero como que no hay tanto humor. Hay un montón de humor, hay mucha comedia, y es más, para mí, en varios momentos sobra el humor. Más que nada por el tipo de historia que se está contando, a veces chocaba ese humor y no quedaba muy bien. Apreciación completamente personal, como es toda esta opinión, y completamente subjetiva, ¿no? Quiere ser profunda y reflexiva, hacer planteamientos filosóficos, como por ejemplo sobre el existencialismo y el deber. Quiere ser épica y cósmica, pero también basar su historia, centrarse principalmente en un terreno conocido, el cual sería nuestro planeta Tierra. Y acá hay muchas personas, cosa que yo también opino, que dicen, pero siempre todas las historias de el universo va a explotar, el universo se va a acabar, la humanidad dejará de existir, la Tierra está en peligro, todo tiene que ocurrir, todos esos hechos enormes del universo tienen que ocurrir en el planeta Tierra, siempre. ¿Por qué? Bueno, dentro de lo que es la trama, dentro de lo que es la historia que vas a estar viendo en esta película, hay un verdadero porqué. Y ese porqué es más que satisfactorio a esta pregunta, a este planteamiento que estamos teniendo. Y eso me gustó muchísimo. No va a ser una respuesta que vas a encontrar de manera rápida en la película, sino que más adelante va a aparecer, y creo yo que te va a gustar. No es simple casualidad que estos sucesos que vamos a estar viendo en la película ocurran en la Tierra. Hay un plan maestro mucho más grande que nosotros, mucho más grande que un loco titán, mucho más grande que el simple hecho de un planeta viviente. Lo que plantea Eternals es gigantesco, dejando a casi todas las películas de Marvel, o no diría absolutamente todas sus historias, sus tramas y lo que plantean y el world building que hacían, las deja así de chiquititas con la expansión de mundo que hace Eternals. Al principio del film, cuando te comenta, que es la primer pantalla prácticamente que ves cuando empieza la película, cuando te comentan por qué fueron creados los Eternals y cuál es su objetivo, su finalidad de por qué fueron creados, quizás te parezca básico y te quede corto, ¿no? Como que no te llame mucho, como que quizás ya has visto esta especie de plot. Pero ojo, cuidado, como bien dije, más adelante van a haber unas especies de reveals, y cuando se den, ahí vas a decir, ok, esto me está gustando. Como bien dije, hay una expansión del universo, y esto se hace mucho a través de la exposición de diálogos, pero no son exposiciones de diálogos que molesten, a mí en lo absoluto. Cuando comenzó toda esta escena de explicarme realmente este universo y lo que está pasando y el plan maestro, yo dije, ok, por favor, denme más porque estaba fascinado con el universo que se estaba planteando y se estaba mostrando. Y es exactamente por el mundo que se detalla, por el mundo que ves reflejado en pantalla y lo grande que puede llegar a ser y las consecuencias que pueden llegar a haber, es como que yo quiero una secuela de Eternals solamente por lo que lograron construir y mostrarme de este mundo, no por la película en sí que vi, sino por lo que puede llegar a ser, por lo que nos pueden llegar a mostrar. Quiero ver más de todo esto. Eternals, para mí, es una muy buena película. Es una buena película. Pero mientras tenía la experiencia de verla, había algo que me dejaba un gusto amargo. Y no sabía mucho por qué. Y que después de terminar de verla, también había una especie, no sé si de decepción. Es que todavía no lo puedo describir bien. Y esto me hacía pensar en todas las malas críticas que estuvo recibiendo y está recibiendo este film. ¿Por qué? Porque sé que siento que vi una gran película, una quizás que está dentro de las mejores películas de Marvel en cuanto a realización también, más que nada, pero me quedo como con gusto a poco, con un gusto amargo. ¿Qué es lo que está pasando? Luego de darle un par de vueltas, creo que pude llegar a una conclusión, que creo que saber por qué puede llegar a estar pasando esto. Vuelvo a repetir, esto es una apreciación completamente personal. La vi anoche y comencé a maquinar en la cabeza todos estos pensamientos. Puede ser que en un tiempo esto se vea modificado, pero
es lo que opino ahora, así que vamos a comentarlo. Eternals es mejor producto audiovisual que Thor 2, que Ant-Man 1 y 2, que Iron Man 2 y 3, por ejemplo, que Black Widow, película que se estrenó este año 2021. Pero ¿por qué todas esas películas tienen un mejor puntaje en Rotten Tomatoes pero saben cómo funciona Rotten Tomatoes, ¿no? Es un porcentaje de todas las críticas buenas y malas, ¿no? que se recomiendan o no se recomienda la película por parte de la crítica especializada. Lo que quiere decir de que Eternals, por ejemplo, tenga, no sé, un 55% ahora en Rotten Tomatoes, es que el 55% de los críticos que brindaron su crítica a Rotten Tomatoes le dieron un puntaje positivo. El otro 45% un puntaje negativo, no la recomendaría. Eso quiere decir el puntaje de Rotten Tomatoes. Por ahora, ver un 55% es que la mayoría de los críticos coincide de que es una buena película, que la recomienda. Es decir, la mayoría está diciendo que es una película para ver. Ahora, la realidad es que ese porcentaje te está diciendo que ahí dentro de los críticos hay una gran diversidad en cuanto a opinión. Pero por ejemplo, yo te estoy comentando de que Eternals es mejor película que Ant-Man 1, por ejemplo. Es mejor película que Far From Home. Pero si tenemos que hablar sobre volver a ver una y otra vez estos productos, ¿con cuál me quedo? ¿Con la que yo digo que es mejor película? ¿O con Ant-Man? ¿O con Far From Home? ¿O con Iron Man 2? Creo que yo volvería a ver más veces esas películas que Eternals. ¿Pero por qué llegó a esa conclusión? Porque si vamos a hablar de lo que es el puro entretenimiento, esas películas entienden bien lo que son y más o menos logran ejecutar de buena manera eso que plantean ser, eso para lo que fueron construidas. En cambio, Eternals, teniendo en cuenta todo lo que ya te dije al principio de este video, de todo lo que quiere ser y de todo lo que es, y de lo madura, de lo seria, de lo reflexiva, de lo contemplativa, de las reflexiones sobre el existencialismo que quiere plantear, sobre esta madurez que quiere obtener, constantemente la película te está dando a entender que quiere ser un producto mucho más grande, mucho más serio y que sea considerado como Scorsese podría llegar a decir, hablando sobre Marvel, real cinema, verdadero cine, un verdadero producto cinematográfico memorable y que pueda llegar a ser discutido y apreciado por los grandes estándares de la cinematografía mundial. El hecho de que vos mientras ves Eternals estés sintiendo eso porque se nota que hay una persona que realmente sabe y que está dando su impronta y que está tratando de darlo todo detrás de las cámaras, hace que tu predisposición a ver la película sea distinta. Porque cuando vos ves Black Widow, entendés que esto es un producto nada más de entretenimiento, de acción, y que si hay conveniencias en el guión, si hay escenas de acción y ultra hiper exageradas que quizás ningún humano, como te están mostrando en esa película, puede llegar a ser, pero lo hace y parece un superhéroe, vos lo aceptás porque ya entraste en el mood de lo que quiere plantear esa película. Pero Eternals quiere plantear otra cosa. Entonces, cuando sí quiere ser medida bajo o quiere formar parte de esos estándares elevados de lo que es ser un producto cinematográfico, cuando suceden algunos fallos, algunos errores, algunas cositas que no quedan bien en pantalla, que podrían ser mejorables, entonces ahí el crítico, como también la persona, la audiencia, dice, ¿sabes qué? Todo esto es fantástico, pero hay unas conveniencias increíbles en esta película que no pegan con todo el universo que me están mostrando en esta cinta en particular, que genera una desconexión con algo magnífico que estás viendo, pero que se termina resolviendo con una estupidez. Y sí, esas cosas pasan en esta película y a mí me molestaron muchísimo. Por lo tanto, cuando estás generando un producto de este calibre y de repente lo que haces es mostrarnos conveniencias para hacer una resolución del conflicto a escalas
cósmicas que estás mostrando en esta historia te terminan dañando a la película. Cuando desarrollás y profundizás ciertos personajes y de repente ese personaje toma una decisión o hace una acción que no tiene sentido con lo que vos estuviste planteando anteriormente, afecta. Cuando le planteás y le desarrollás y le generás expectativas al espectador sobre lo que se podría llegar a convertir X ser en esta película y de repente se lo arrebatás de la nada, eso también genera una especie de desilusión en la persona que está viendo en la película. Porque eso, no voy a hablar con spoilers, pero esa evolución que podía llegar a mostrar un ser que hay en este film es algo que a mí me tenía loco y que yo era una de las cosas que más quería ver y lo que podía llegar a convertirse este personaje. Y luego te das cuenta que simplemente es un personaje que anda por ahí sin pena ni gloria, molestando y nada más. Y no es que es un personaje que luego va a tener una implicancia, una importancia impresionante en un futuro. No, su participación en esta película terminó y lo que se podía llegar a convertir, que era algo que prometía muchísimo, se quedó corto. Cuando le mostrás también a la audiencia cuáles van a ser las consecuencias de nuestro planeta Tierra cuando se ejecute este plan maestro del cual te comenté, que es algo que los Eternos deben pausar o tratar de erradicar, cuando este plan maestro se comienza a ejecutar, las consecuencias para nuestro planeta Tierra son nulas. Cuando podés llegar a retroceder varios minutos atrás en la película y tenés una imagen exacta que te muestra cómo debería de afectar al planeta Tierra. Esto en particular es algo que quizás vas a entender bien si viste la película. No voy a hablar con spoilers, pero simplemente voy a decir que hay una inconsistencia terrible en los hechos del final de la película. No tiene sentido que simplemente estos Eternos durante toda la película como que no son vistos, ¿no? por lo que es la humanidad. No saben que existen en nuestro presente. Luego en el pasado no tenían problema en mostrarse, en hacer sus poderes, ni nada. Eso también genera una inconsistencia terrible en lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Pero en el presente nadie conoce a los Eternos y nadie los ha visto. Están ocurriendo cosas, hay peligros, hay desviantes que son unos seres que supuestamente están en el planeta Tierra para generar atrocidades a los humanos y los Eternos deben pararlos y eliminarlos. Entonces acá vuelven los desviantes y los Eternos comienzan a luchar, ¿no? con estos desviantes en la actualidad. Bueno, todos los hechos de esta película que van a estar realizando los Eternos no son vistos por la humanidad. Y este plan maestro que se empieza a ejecutar al final de la misma, simplemente hay una escena en donde se muestra un televisor en donde hay un reportaje o hay un noticiero diciendo y de repente parece que pasó esto en la Tierra y nada más. No tiene sentido, porque si hablamos con spoilers, lo que significaba lo que estaba sucediendo en ese plan maestro era gigantesco y debería de haber repercutido a la Tierra de una manera enorme y se debería de haber sentido lo que estaba pasando en cualquier lado del mundo de nuestro planeta Tierra. Cuando pasan todas estas cosas, que son unos pequeños ejemplos, hacen que terminen dañando estos fallos, estos pequeños errores, estas inconsistencias, dañan más de lo esperado. ¿Por qué? Por el tipo de producto que se quería realizar. Era Marvel intentando jugar, intentando entrar en las grandes ligas de lo que es el cinema, que lo termina logrando, pero con fallos, con errores, y hay muchísimas cosas para mejorar. Esta decisión que tuvo Marvel de hacer este tipo de película es para aplaudirla y quiero que sigan por este camino. No quiero que sean como DC, que de repente tienen una avalancha de malas críticas y pausan absolutamente todo lo que se tenía planeado y están durante un par de años que no saben qué hacer
y dejan ir actores, dejan ir directores, cambian por completo el rumbo de la historia o del universo que querían formar parte. No, Marvel, lo que hiciste es un buen producto, es un gran producto, tiene sus fallos, hay cosas para mejorar, pero es el camino. Yo quiero ver Eternals 2. Quiero que hagas otros productos que estén dentro de tu universo, pero que sean un poco más independientes y que tengan otro enfoque, que formen parte del mismo mundo, pero que tengan otra impronta. Seguí por ese camino, no tengas miedo de salirte de la fórmula. Cuando quieras, haces otro producto que esté ligado más a tu fórmula, que sea un éxito comercial, pero también tené tus otros productos. Después, por otro lado, también hay otros pequeños apartados que forman un todo en esta película que pueden llegar a no colaborar con la construcción de una buena apreciación de lo que es Eternals. Por ejemplo, a mí me pasa que yo en lo particular le doy muchísima importancia a lo que es el score, la música en esta película o en las películas, ¿no? En el caso de Eternals, a mí no me gustó para nada la utilización de la música. Por momentos parecía un mix de canciones que no pegaban con algunas secuencias y que además estaban por unos pequeños segundos, por los pequeños segundos que también duraba la secuencia, y había un corte abrupto, tanto en la música como en la escena misma, que a mí me generaba que estaba quizás enganchado, en este caso con la música, con el momento, y de repente te lo cortan y pasan a otra escena completamente distinta, apartada a esto y con otra musiquita, y así constantemente. Entonces en ningún momento me sentía a gusto con lo que estaba viendo dentro de lo que es la combinación de el apartado musical con las imágenes vistas. Muchas veces se notaba como que había más material que se había filmado, que se había rodado, pero que no te lo estaban mostrando. Entonces quizás esas escenas en donde la música podía llegar a tener una importancia mucho más relevante y darle una mayor relevancia, ¿no? A la secuencia misma, no se le da el tiempo porque de repente hay un corte y tenemos que ir a otro lado para que la historia siga avanzando. Hay varios momentos durante Eternals que suceden estas cosas de cortes abruptos de edición. Por otro lado, estamos hablando de una película de superhéroes y por más que quiera ser seria, madura, reflexiva y contemplativa, tenés que tener secuencias de acción. Las secuencias de acción no son para nada memorables. Son buenas, pero no son memorables. Ninguna me generó la adrenalina de estar, por ejemplo, viendo algo nunca antes visto en una película de superhéroes. Estamos hablando de Eternals, que supuestamente tiene que tener una escala, un nivel Los Vengadores. No hay ninguna escena memorable como quizás puedes encontrar en cualquiera de las películas de Los Vengadores. Además, hay muchas veces que en las escenas de acción yo en lo particular no entendía nada de lo que estaba viendo. Y para mí esto es por dos cosas. Primero, por realmente cómo se filmaron las escenas de acción, eso lo deben de mejorar. No se entendía bien lo que estaba pasando, lo que realmente estaban, los movimientos que estaban ejecutando tanto los héroes como los villanos. Eso es algo a mejorar. Y por otro lado es la iluminación utilizada. Porque acá estoy convencidísimo que Chloe Zhao, la directora, tuvo una decisión artística con respecto a la iluminación, a la utilización de los colores en sus planos, en la cinematografía, de querer utilizar lo mayor posible la naturalidad de los ambientes, ¿no? De utilizar luz natural, que se sienta real al espectador en donde están situados los personajes. Y esas cosas, cuando vamos a hablar de, por ejemplo, una secuencia de acción en un bosque que tapa la luz del sol por sus árboles, por su característica obvia, cuando estamos en un bosque, en la superficie, no se ve nada. Es todo oscuridad, y yo tuve que muchas veces en las escenas de acción simplemente dar por hecho que pasaban ciertas cosas, porque a la velocidad que pasan y por la iluminación y cómo están rodados, no terminaba de entender bien qué efectivamente estaba pasando.
Y por otro lado también, cuando tenemos que hablar de las secuencias de acción y de superhéroes, de qué tenemos que hablar y qué va a ser una gran importancia y va a tener una predominancia más que relevante, los efectos visuales. Se notó muchísimo durante toda la película que faltaba mucho trabajo en lo que es el apartado de efectos visuales. Hay muy buenas secuencias y planos estéticamente, gráficamente bien hechos y acabados, pero más que nada cuando se tenían que hacer, por ejemplo, las secuencias de acción que tenían que ver con los poderes, las habilidades que tenían los Eternos, cuando tenías que hacer que el ser humano que estás viendo como Eterno, la persona, tenga que hacer cosas excepcionales, se notaba muchísimo que no era un ser humano, que simplemente era CGI y que parecían por momentos cinemáticas o secuencias de algún videojuego. No se sentían personas. En definitiva, Eternals parece que no, pero me parece una buena película. Es una gran película y me hace muy feliz que Disney y Marvel haya tomado la decisión de hacer una película como esta y que ojalá que toda esta repercusión negativa que está teniendo no les afecte en las decisiones de un futuro, que simplemente los afecten para que se den cuenta que hay cosas para mejorar, para que el próximo producto sea aún mejor. Y también parece que si llegaste hasta este momento en este video, y te lo agradezco muchísimo si es que llegaste hasta acá, parece que lo mío es simplemente pegarle a la película, ¿no? Darle de manera negativa, de que parece que te doy a entender de que no vale la pena verlo, cuando yo al principio de este video te dije que sí, que la tenés que ver. ¿Por qué? Porque es algo diferente, distinto, que ya solo por eso la tenés que ver. Pero también tiene cosas muy buenas esta película, como también mencioné, todo lo que intenta hacer, la profundidad, la madurez, la seriedad, todo el apartado épico y cósmico y todo cómo expande el universo, que es impresionante. Pero ¿qué pasa? Es muchísimo más fácil hablar de las cosas malas que de las positivas. Y además, soy tan crítico con esta película porque me gustó muchísimo todo lo que vi y todo lo que puede llegar a ser y todo lo que puedo llegar a ver. Por otro lado, también algo que tenés que saber es que no necesitas ver las 20 y pico de películas de Marvel para luego poder ir a Los Eternos y verla y disfrutarla. Hay unas pequeñas líneas de diálogo, pero muy pequeñas, que pasan casi desapercibidas en lo que son 2 horas 30 y pico minutos que dura Eternals, que hacen alguna mención a los hechos ocurridos ya en las películas anteriores. Pero nada más, funciona como una película individual e independiente. Y casi que sus repercusiones, sus consecuencias por lo que terminan haciendo los Eternos en esta película, también hacen de que simplemente lo que va a venir afecta más que nada a lo que es a los Eternos. Y con eso también tenemos que hablar de las escenas postcréditos, que son 2. La verdad que a mí me dieron igual. ¿Por qué? Porque era más un guiño para la persona, para el fan que realmente sabe lo que se estaba mostrando y lo que puede llegar a venir, diciéndole, ojito, ojito, que sí va a haber una secuela, espero que la haya, y mirá lo que puede llegar a venir. Para el espectador promedio no va a entender nada y no le va a generar ningún tipo de expectativa a la escena postcrédito. Creo que eso es un error. Pero bueno, esa fue mi apreciación. Estoy más que seguro que me dejé un montón de cosas de lado, pero la realidad es que esto era el fuerte, lo que yo quería hablar. Después se puede llegar a hablar si es la película más inclusiva de Marvel, que tiene una escena de sexo, que tiene a un personaje abiertamente gay. Eso a mí no me interesa hablar de eso, porque la verdad está perfecto que sucedan estas cosas. Es lo que debería estar sucediendo y es más, no deberíamos de hablar de ello. Simplemente debería ser algo normal lo que estamos viendo. No debería ser una sorpresa. Así que de eso yo en lo particular no voy a emitir realmente una opinión. Así que bueno, ahora te toca a vos. Te toca a vos acá abajo en la caja de comentarios dejar lo que fue tu apreciación personal sobre esta película. Si opinás relativamente similar o si entendiste lo que quise plantear en este video, en esta crítica, dejarme tus comentarios de por qué crees que
hay una gran división en cuanto a la apreciación de lo que es esta película. ¿Te gustó lo planteado? ¿Sentiste que hay errores, conveniencias, hay fallos? ¿Querés ver más de este universo cósmico y épico que se está planteando? Todo lo que tengas para comentar, déjalo acá abajo en los comentarios. Muy bien, sabes de que si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago en este canal, por favor ponele me gusta a este video, suscríbete si es que no lo estás y compartí con tus amigos cinéfilos, que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. Y también sabes que nos podemos volver a ver en un próximo episodio.